¿Qué onda? Bienvenidos a Platicando con Jorge Vallejo. Bienvenidos a mi podcast donde vamos a estar hablando de emprendimiento, psicología, relaciones amorosas, crecimiento personal, finanzas, entre un sinfín de temas. Si uno de esos temas te llama la atención, entonces este podcast es para ti. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Espero que estés teniendo un extraordinario día o que tu día haya sido extraordinario. Bienvenidos al episodio número 2 de Hablando con Jorge Vallejo. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de apego. Es un tema bastante especial para mí, por así decirlo, y trato de estar lo más cómodo posible porque es un tema muy especial. Hablar de tipos de apegos es directamente hablar de una cuestión de psicología. Y es importante aclararles a ti que me estás escuchando que no soy psicólogo. Quise estudiar psicología, pero al final no estudié psicología. No soy psicólogo, pero todo lo que te voy a compartir, eso lo he aprendido de tres ramas, por así decirlo, de tres personas diferentes. Lo que te voy a compartir es lo que aprendí con Eva Latapí. Eva Latapí es una psicóloga tanatóloga de las mejores de toda la República Mexicana. Lo aprendí también con mi psicóloga directamente, Graciela, de aquí de Tepic. Y también aprendí bastante. Mi psicóloga, Graciela, es igual sexóloga y psicóloga de parejas. Y aprendí también bastante leyendo libros del psicólogo y autor Walter Rizzo. Entonces, lo que te voy a compartir el día de hoy obviamente está fundamentado. No me lo voy a inventar y no te voy a decir nada que no sepas. Pero ¿por qué este tema y por qué compartirte un tema psicológico? Porque a mí me funcionó bastante. Y muchas veces es información que no tenemos a la mano o simplemente no la escuchamos. Este tema o aventarme un clavado a los temas psicológicos se debe a mi última ruptura amorosa, mi última ruptura de relación. Hace un par de meses la pareja con la que estaba me termina, ¿no? Entonces, sí fue un dolor, fue un duelo que quise hacerlo consciente. ¿A qué me refiero a hacerlo consciente? Sentarme con cada una de las etapas del duelo, saber estoy en esta etapa, voy a esta etapa, ya me regresé a esta etapa. Fue un Vallejo sentarse con el dolor, Vallejo sentarse con el recuerdo, y de la mano de Eva Latapí, de mi psicóloga Graciela, y obviamente de la lectura de los libros de Walter Rizzo, me empezó a ayudar a conocer muchas cosas. Y es que seamos bien honestos, hoy en día la salud mental es uno de los temas que debemos estar abordando siempre. Pero lo vemos a mal, o no lo queremos hacer, o no queremos ir a terapia, y lo vamos dejando. Cuando muchos de nuestros problemas vienen desde la parte de la infancia. Y el conocer un poquito sobre los apegos me sirvió bastante. Y es información que a mí me hubiera encantado saber cuando estaba en relación, porque esto me hubiera ayudado a entender y a comprender un poquito más la relación, a mi expareja y a mí como individuo y como persona que está en una relación en ese momento. Pero tuvo que terminar mi relación para conocer todos esos temas, adentrarme en esos temas, y para mí fue un par de aguas. También es una realidad que a veces ir a terapia o ir con un psicólogo no está al alcance de todas las personas. Aunque es una necesidad, yo lo veo de esa manera. Muchas veces no lo priorizamos porque no está a nuestro alcance o la terapia está algo costosa. Pero si yo te pongo este tema en este podcast es porque en verdad, créeme que en verdad te va a funcionar. Pero bueno, entremos directamente al tema. Solamente quería ponerte un contexto el por qué Jorge te va a hablar de psicología y de los tipos de apegos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el tema es muy extenso, bastante extenso. Pero vamos a ver punto por punto en diferentes episodios, porque créeme que todo lo que te voy a compartir en este episodio y en los futuros episodios es lo que he aprendido durante prácticamente 5 meses y es muchísima información. Entonces yo quiero compartírtela, quiero regalártela. Obviamente que es información que a mí me costó dinero porque pagué terapias, ¿no? Y pagué el acceso a
Zooms con Eva y me costaban los libros. Pero bueno, yo te la quiero regalar porque en verdad quiero ayudarte en esa parte. Los apegos se dan en cualquier tipo de relación, no nomás de pareja. Los apegos pueden existir con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja, evidentemente. Y no quiero que encasillemos este tema solamente a mi relación sentimental, sino cualquier índole de relación. Existen dos tipos de apegos, por así decirlo, que es el apego seguro y el apego inseguro, ¿no? Los apegos seguros son los que reconocen y confías, o confío, voy a hablar en mi persona, reconozco y confío mis necesidades. Pero vamos a dejar por el momento a un lado el tipo de apegos seguros. Me voy a enfocar en el tipo de apegos inseguros. Existen tres tipos de apegos inseguros, que es el apego evitativo, el apego ansioso y el apego desordenado. Muy en especial, el día de hoy vamos a hablar sobre el apego evitativo. En un próximo episodio vamos a hablar de apego ansioso y en un último estaremos hablando de apego desorganizado. Vuelvo a lo mismo y te vuelvo a remarcar que no soy psicólogo. Esto que te voy a compartir son temas ya fundamentados que los he aprendido durante estos meses. ¿Por qué quiero iniciar con el apego evitativo? Porque Vallejo tiene un apego evitativo. Realmente es la primera vez que prácticamente me voy a abrir porque muchas veces vemos a las personas en redes sociales con una vida perfecta, una vida genial, ¿no? Y muy pocas veces nos vemos vulnerables. El día de hoy me voy a abrir completamente contigo, que me estás escuchando, y vas a conocer un poquito más de mí desde la parte psicológica. Está padre, está cool. Y ojo, quiero ser muy claro en esto. Yo te voy a dar a conocer tres tipos de apegos. No significa que precisamente tú vas a tener un apego. Te vas a identificar más con un apego. Tú puedes escuchar el podcast de hoy y puedes decir, no, la verdad no me identifico con el apego evitativo. Pero dentro de unos días vas a escuchar el episodio donde vamos a hablar de apego ansioso y vas a decir, oye, me identifico con este apego. O quizás no te identificas ni con el evitativo ni con el ansioso y van a pasar algunas semanas más y después vas a escuchar el apego desorganizado y vas a decir, oye, me identifico con ese apego. Entonces, escucha los tres, identifica tu tipo de apego porque créeme que te va a ayudar bastante en futuras relaciones y actualmente en tu trabajo, con tus amigos y en todo. Pero bueno, entremos más al apego evitativo. ¿Cómo puedo identificar una persona con un apego evitativo o cómo puedo identificar si yo soy evitativo o cuáles son las características, ¿no? Aquí tengo mi libreta donde voy a estar leyendo los diferentes puntos. Esta libreta para mí es sagrada porque es todos mis conocimientos en estos temas. Una persona con apego evitativo, características. Confío en mí y me rasgo con mis propias uñas. Es decir, no confío en nadie más. Soy yo nada más y si hay un problema, yo busco solución y yo busco cómo resolverlo. Me rasgo con mis propias uñas. No confío en nadie más porque cuando confié, mi confianza se vio lastimada. Es otro punto importante, ¿no? De hecho, si escuchas el episodio número 1 de este podcast, yo mencionaba que me cuesta mucho confiar en las personas, ¿no? Y que por ende me costaba mucho delegar. Es parte del apego evitativo, ¿no? Características. Y generalmente, si hablamos en una relación, las personas con un apego evitativo son los que terminan la relación. Bueno, en mi caso no ha sido así, pero pues por lo regular son una de las características. Pero vamos a hablar de los primeros años de vida, ¿no? Porque anteriormente yo tenía la idea de decir, es que actualmente actúo de esta manera porque hace un año me pasó esto, hace 2 años me pasó esto, o porque tal persona me hizo esto hace 3 años. Yo tenía esa idea. Cuando descubro que todos los apegos se dan o se siembran desde tu infancia, para mí fue un boom. Porque todo tiene sentido y todo me cuadró. Y digo, wow, o sea, realmente no tengo que solucionar detalles de hace un año o de hace 2 años. Me tengo que regresar hasta la parte de mi infancia, poder entender y comprender esa parte. Pero bueno, vamos a hablar de los primeros años de vida. Las personas con apego evitativo, prácticamente su cuidador primario no estuvo para esa persona. Lo voy a hablar en primera persona nuevamente. El cuidador primario no estuvo para mí.
¿va? Cuidador primario, háblese que sea mamá, papá, abuelo, tía, tío o hermano. Quien cuidó de ese niño o de esa niña. Por ende, como no estuvieron para mí, no confío y lo tuve que solucionar, lo tengo que solucionar yo. Y ojo aquí, es importante aclarar, el hecho de que tu cuidador primario no haya estado para ti no está relacionado con que si te amaba o no te amaba. Si tu cuidador primario fue tu mamá o tu papá, créeme que te amaron y créeme que te aman y créeme que sí estuvieron ahí en el sentido del amor. Eso tiene que ver, mejor dicho, no tiene nada que ver con la parte del amor. Tiene que ver más que nada con que tus figuras de autoridad, por así decirlo, o tus cuidadores primarios, fueron muy estrictos. Siempre tenías que estar perfecto. Entonces, todos esos puntos te los voy a abordar desde mi experiencia. Cuando empiezo a escuchar estos puntos, me empiezo a ir a mi infancia. Y la realidad es que sí fueron estrictos mis padres conmigo. Era de, fájate, vístete bien, bien peinado, tienes que tener 10. Si sacaba un 8 en la escuela es porque un 8 sí puede ser un 10. O llegaba con una noticia buena de... Nunca se me va a olvidar esa experiencia. A mí me encantaba ir a la doctrina. Yo era muy religioso de niño, ¿no? Entonces me acuerdo que yo con mi mamá bien feliz y le digo, mamá, saqué un 10 en el examen de la doctrina. Y ella me responde, pues ojalá hubiera sacado un 10 en tu examen de matemáticas de la primaria. Entonces, a eso me voy, o a eso se van los psicólogos que les estoy hablando en la parte estricta, ¿no? Fueron emocionalmente distantes. Tus cuidadores primarios fueron emocionalmente distantes. Y bueno, lo mismo. Conmigo realmente yo darle de niño un abrazo a mamá o papá era muy raro. Y vuelvo a lo mismo. No es que no me quisieran y no me dieran abrazos, sino simplemente no se daba. Si Jorge pequeño tenía un abrazo de su mamá, era porque era pues Día de las Madres, mi cumpleaños, Navidad, o alguna fecha en especial. Realmente es muy raro que tú en tu infancia hayas tenido un afecto emocional. Vuelvo a lo mismo, no está relacionado con la parte del amor. En casa no se expresaban las emociones. Esa es otra característica en la parte de la vida de niño. Se esperaba mucho de ti y eso es la realidad. No sé si porque fui hijo primero o la realidad no lo sé, pero mis papás siempre esperaban mucho de mí y al esperar mucho de ti, pues te exigían, ¿no? Y digo, no estoy culpando y no es para que culpes a tus papás. Digo, al fin y al cabo, nadie nace con un instructor para ser papás, un instructivo, perdón, para ser padres. Pero nadie sabe y vas como experimentando esa parte, ¿no? Entonces, esperaban mucho de ti. Y algo que también una característica muy importante que nace desde los primeros años de vida es la famosa frase, los hombres no lloran. Y esa me sentí identificado a más no poder. ¿Por qué? Porque mi familia paterna viene de la parte, pues, de los ideales de antes. Las personas de rancho, las personas donde el hombre pues tiene la mayor figura en la familia, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de niño de que quería llorar y era de que no llores, porque los hombres no lloran. ¿Qué es lo que pasa ahí y qué es lo que aprendí con mi psicóloga? Que desde niño te chipean a no llorar. Es de que no llores, los hombres no lloran. O no sé, puede ser que también haya pasado con las mujeres no lloran. ¿Qué haces de grande? Reprimes. ¿Reprimes por qué? Porque te quedas con esa idea que te plantaron de chiquito de no lloras. Entonces, eso es un punto importante también. Entonces, al momento de hacer eso, pues aprendes a reprimir tus emociones, a no expresarlas, a no decirlas. Y cuando confías o le dices la confianza emocionalmente a tu cuidador primario y no estuvo para ti en una etapa de la niñez o etapa de la preadolescencia, es cuando más dañado se ve esa parte. Entonces, todos esos rangos o todos esos aspectos que tienes los primeros años de vida de la persona hacen que en la vida adulta tenga un apego evitativo. Vamos hablando un poquito más. ¿Cómo se ve desde la parte adulta? Un adulto o ya estando grandes, el apego evitativo se ve de la siguiente manera. Siempre la persona aparenta seguridad. Es decir, no necesita de nadie más. Es autosuficiente, ¿sabes?
Y es algo que muchas veces a mí me decían, ¿no? Y al menos aquí en México lo aplaudimos mucho de decir, qué padre, tú solo lo has hecho, tú solo has llegado ahí, o tú solo has salido adelante. Y lo aplaudimos, pero la realidad es que siempre nosotros, personas con apego evitativo, siempre mostramos esa parte de seguridad, esa parte de querer estar bien o estar bien ante los demás y ser autosuficientes. No dejamos que nos vean vulnerables, ¿no? Y de hecho, para mí estar grabando este episodio, me aplaudo a mí mismo porque vuelvo a lo mismo. Tratas de siempre verte bien y no verte débil. Y el estar compartiendo contigo este tema, pues obviamente es algo muy personal. Otro punto de cómo se ve en la parte adulta el apego evitativo es no tolera el contacto emocional o físico. Si una persona se acerca a darte un abrazo, es como que sí, ya te di el abrazo, pues hasta ahí, ¿sabes? O no toleran como esas muestras de cariño, es como que, ay, muchas gracias, pero ya, hasta ahí, ¿sabes? Inclusive con tu pareja puedes notarte como, oye, no seas tan empalagoso, o es como que haces como esa barrera, ¿sabes? Y yo lo veo mucho con mis amigas, y mis amigas no me van a dejar mentir. Es muy raro que a veces me quieren dar muestras de cariño, es como que sí, te lo agradezco, pero ya está ahí. Y es algo que actualmente estoy trabajando y creo que voy bien, porque lo importante es hacerlo consciente y una vez que lo hagas consciente, lo comienzas a trabajar. Pero esas personas con apego evitativo en la edad adulta, pues prácticamente no toleran mucho el contacto emocional o físico. Y ojo, no significa que seamos o sean personas apáticas. La realidad es que son personas bastante sociales. No tiene nada que ver con esa parte. Pero si colocamos mucho la barrera de, sí, soy muy social, sí, mucho gusto, me encantó pasarla bien contigo, pero hasta ahí. O sea, no te doy acceso a más parte de mi vida o parte de mis vivencias, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, tú puedes decir, oye, pues tengo todas, pero yo soy bien social, no soy apático, no tiene absolutamente, pues ahora sí que nada de ver, ¿no? Son personas muy amigables, inclusive son personas que en relaciones ya sentimentales o inclusive sexuales suelen tener muchas parejas, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver, pero simplemente es como que hasta ahí me aparto, ¿sabes? Somos personas con la autoestima bien alta y con una autoimagen increíble. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El hecho de que tú te protejas, que creas una coraza, haces que tu autoestima se eleve. ¿Por qué? Porque es un modo de autodefensa que tenemos o es un modo de no me vas a dañar, ¿sabes? Entonces son personas que tienen la autoestima bastante alto, ¿va? Y algo que me hizo boom cuando conocí las características de las personas con un apego evitativo es que son personas que les gusta o que nos gusta tener el control. Y dije, wow, porque Vallejo es una persona que le gusta tener todo controlado. No en el mal sentido, sino que le gusta tener todo en orden. Vallejo es A, B, C, D y E. Si la B se me mueve, creo un caos. ¿Por qué? Porque entonces ya no tengo el control de mi entorno, ya no tengo el control de la situación. Entonces son personas que nos gusta tener el control de absolutamente todo, de la situación, del momento, del lugar, del trabajo, porque si algo se sale de control, podemos destambalearnos, ¿no? Entonces, mientras yo tengo el control, yo puedo cuidarme y salir de cualquier situación. Eso es a lo que voy. Es una autodefensa que tenemos, ¿no? El tener el autocontrol de las cosas es prácticamente, si pasa algo, sé cómo manejarlo y sé cómo cuidarme de la situación. Por eso muchas veces a nosotros que tenemos un apego evitativo, somos muy controladores. Nos gusta tener mucho el control de las cosas. Y pues por ende no nos gusta mostrarnos vulnerables a las situaciones. Algo que me identifico mucho y que siempre me lo han dicho y que hoy en día es como que no estoy muy de acuerdo con esa frase porque pues obviamente he trabajado todo esto. Dicen, el líder siempre está bien, el líder siempre está bien. Y es una frase que a veces me retumba y que me está costando actualmente un poquito de conflicto porque me vuelve a llevarme
a ese tipo de apego, al apego evitativo, de siempre voy a estar bien y no pasa absolutamente nada y no ocupo ayuda de absolutamente pues nadie, ¿no? No nos gusta mostrarnos vulnerables. Son las personas con un apego evitativo, son personas que se cierran bastante. Y una forma de protegernos es esa, cerrarnos y sabemos que de esa manera no nos van a lastimar y no nos van a dañar absolutamente en nada. Pero bueno, ¿cómo lidiamos las personas con un apego evitativo ante una situación? Es decir, algo se me sale de control, algo pasa, algo acciona. ¿Cómo yo soluciono eso? Somos personas que nos enfocamos mucho en nuestros objetivos de vida o en el trabajo, algo que sí podemos controlar. Y te voy a poner el ejemplo de alguna ruptura amorosa que pudiste haber tenido o te platico de la mía. Cuando me terminan, obviamente pues empiezas sobre las etapas del duelo y todo lo demás, ¿no? Es una situación que no puedo controlar, que no pude controlar y que no puedo obligar a la persona a estar conmigo. No puedo obligar a la persona que me ame o que me quiera o que tengamos una vida feliz. Como no puedo controlar esa situación, yo la ruptura empiezo a enfocarme entonces en mis objetivos de vida, en el trabajo. En el trabajo, en crecer el mundo mágico de Tony, en el trabajo generar más prospectos y más ventas en Royal, en mis trabajos, en crear nuevos proyectos, ¿de acuerdo? Chance y hasta este podcast sale de esa parte, y nuevas metas. ¿Por qué? Porque son cosas que sí tenemos control. Y como sí tenemos control de esas cosas, pues no nos lastiman y no nos dañan. Entonces es una forma de poder contrarrestar esa parte. Y bueno, solemos reprimir mucho. Y el reprimir es esconder algo que me duele y esa emoción. Y no buscamos apoyo de personas cercanas. Todo lo guardamos nosotros. Podemos estar en una situación bastante difícil y prefiero no hablarlo. Prefiero guardarlo conmigo mismo y solucionarlo yo mismo. Si tú te estás identificando con todo lo que estoy diciendo, en verdad, bienvenido al team o bienvenida al team de los chicos de apegos evitativos, ¿no? Pero no pedimos ayuda y no buscamos ayuda porque lo vemos como una debilidad y no nos gusta ser una carga, ¿sabes? Entonces, yo esto lo relaciono también en mi parte de adolescente, que igual va a ser un tema que posiblemente más adelante lo toquemos. Cuando tenía 19 años, mi mamá me quita todo su apoyo, emocional, económico, y tenía que buscármelas. Ahora sí, como dije en un principio, rasgarme con mis propias uñas. Nunca lo hablé. Nunca hablé con mis abuelos, nunca hablé con mis amigos, y traté de buscar la solución conmigo mismo. Que obviamente llegó un punto donde estallé, donde exploté, donde ya no pude más, y lo tuve que hablar. Pero antes de todo eso no lo quería hacer porque eso era una debilidad para mí y iba a ser una carga para mis abuelos. Entonces lo reprimes y no pides ayuda. Entonces es una característica bastante palpable de las personas con un apego evitativo. Y somos personas que aunque sintamos muchísimo amor, es muy difícil que lo demostremos. Es muy difícil que una persona con un apego evitativo te diga todo el día te quiero, te amo, te abrace, te dé apapachos. Créeme que es muy, muy difícil. Y entonces esto es un tema que lo podemos asociar con una relación de pareja. Porque ya estudiando todo este tema, cuando me doy cuenta que yo en mi relación, mi relación pasada tenía el apego evitativo y mi expareja tenía un apego ansioso, él era de que, es que ¿por qué no me dices te quiero? Es que casi no me dices te amo. Y es como que, pues, sí te lo estoy diciendo, aguántame, ya te lo dije ahorita en la mañana, ¿por qué te lo tengo que decir 5 veces más, no? Entonces, es lo que yo les comentaba en un punto al principio. Me hubiera encantado conocer todo esto y más adelante les voy a compartir otro podcast donde cómo puedes trabajar si tu pareja tiene un apego evitativo, cómo lo puedes trabajar, cómo puedes trabajar si tu pareja tiene un apego ansioso y cómo puedes coexistir con esa persona para que se sienta segura y tu relación pueda funcionar. Pero bueno, entonces volviendo a lo mismo, somos personas que nos cuesta mucho demostrar, ¿no? Una persona con apego evitativo, si siente dolor, su mecanismo de defensa es me voy, bye, te pierdes, ¿no? Si una persona con apego evitativo siente peligro, se aleja en automático.
era algo que muchas veces me pasaba, ¿no? También en mi relación pasada, de que pasaba alguna situación y la base de toda relación siempre he dicho que es siempre he pensado que es el diálogo, pero una persona con apego evitativo es muy difícil tener un diálogo con esa persona. ¿Por qué? Porque mientras una persona con un apego ansioso pasa un problema, lo quiere abordar en ese momento, lo quiere hablar en ese momento. Y una persona con apego evitativo es, no lo quiero hablar, no lo quiero tocar ahorita, dame mi espacio, dame mi tiempo. Entonces, eso considero que también en mi relación pasada fue algo que me conflictuó muchísimo, o nos conflictó a los dos bastante, porque pasó una situación y quería hablarlo en el momento. Quería, a ver, hay que platicar. Digo, está súper bien, ¿no? Platicarlo. Hay que platicarlo, hay que abordarlo. Ven, siéntate, ¿qué está pasando? Chalala, chalala, chalala. Y mi parte, como apego evitativo, ponía mi barrera y era de, es que no quiero hablarlo, no quiero abordarlo. ¿Y qué hacía cuando me decía, hay que hablarlo? Me quedaba callado. ¿Por qué? Porque era mi mecanismo de defensa, quedarme callado y no hablarlo. Quizá lo iba a hablar más adelante, cuando pasaran 2 horas, cuando pasara media hora o inclusive el día siguiente, lo podía hablar sin ningún problema, pero en el momento no puedo hablarlo. Y lo mismo me pasa con situaciones actualmente con mi mamá o en el trabajo, con mis amigos. Si algo pasa y me molesta, prefiero no hablarlo en el momento y me aparto. Y ya posteriormente lo abordo. Pero las personas con apego el apego ansioso, pues lo tratan de abordar en ese momento. Es cuando existe ese choque o esa fricción. Si tú logras identificar que tu pareja tiene un apego evitativo o un apego ansioso, podrás mediar ese tema y todo va a fluir. En verdad, créeme que todo va a fluir. Solamente ese punto es identificarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede detonar a una persona con apego evitativo? ¿Qué detonaciones puede existir para que se proteja, para que ponga su barrera o simplemente para que se aleje? El no tener el control. Si la persona siente que no tiene el control, se va a poner su barrera y lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? ¿Qué otra detonación puede haber aparte de sentir que pierde el control de la situación? Es sentir que depende de alguien más. Yo con esto es un tema increíble. Vallejo no puede sentir que depende de nadie. Vallejo no se puede permitir depender de una persona. ¿Por qué? Porque mi historia de vida me enseñó a que yo no puedo depender ni de mi figura materna, ni de mi figura paterna. No puedo depender de nadie. Entonces, para mí, si yo dependo de alguien, es un punto de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hago? Entonces, si yo me siento dependiente de alguien, suelto. Y puede pasar muchas veces, y te comparto una experiencia que me pasó en una ocasión. Me dice una persona, ¿no?, que estaba tratando de ligarme. Es que conmigo no te va a faltar nada y que yo te deposito y que no te va a faltar y que te doy todo. Y es como que ahí no va. O sea, no, gracias. Creo que me porté un poco grosero inclusive, de que es que no te necesito, no ocupo de ti, no ocupo tu dinero, no ocupo absolutamente nada. Soy muy independiente. Y Vallejo empezó a poner miles de barreras. ¿Por qué? Porque eso significa depender de alguien y Vallejo no se puede permitir de alguien. Entonces, las personas con un apego evitativo, una detonación es sentir que depende de alguien o de algo o de una situación en particular. Somos personas que necesitamos demasiado tiempo para hacer algo, para planear algo, para pensar algo. No somos personas que tomamos decisiones rápidas o no somos personas que accionan rápido. Meditamos porque el hecho de meditar o de pensarlo es que estamos midiendo el peligro. Estamos midiendo qué tan riesgoso va a ser esa acción. Entonces, cuando yo voy a emprender algo nuevo o voy a tomar una decisión, tardo. Y a veces mis amigos siento que hasta se desesperan de, pues, ¿por qué no decides ya, no? O ¿por qué no lo quieres hacer de ya? Pues porque mido el campo y veo si es viable o no es viable, ¿no? Soy demasiado analítico. Y otro punto importante, o el último, por así decirlo, importante que detona a una persona con un apego evitativo son las críticas. Una persona con un apego evitativo, si se siente criticado por otra persona, se cierra y se va. Y ponemos nuestro mecanismo de defensa, porque somos muy sensibles hasta ese punto. Inclusive yo te lo comparto. El que alguien a mí me critique, y no estamos hablando de cuestión de criticar de manera de chisme, criticar de manera de la ropa o físico, ¿no? Sino criticar de situaciones que tú puedas hacer, me genera muchísimo conflicto.
Y eso lo descubrí en la prepa. Yo en la prepa fui presidente de mi preparatoria y ya en el último estirón del periodo de presidente me tocó el cambio de director. Y pues por ende, yo estuve en Prepa 6 y estoy en Del Río. Por ende se dividen los bandos de maestros y empiezan las grillas y demás. Y a mí me llevan entre los pies, entre las patas, dijeron en mi rancho, como presidente. Entonces tuve muchísimas críticas y fue algo que me conflictuó bastante. Y actualidad también, si alguien llega y me critica mi trabajo o critica lo que estoy diciendo, pongo mi forma o mi mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, en una persona con apego evitativo, sentirse criticado es un punto que lo detona. Y pues prácticamente para ir cerrando este tema o este episodio, ¿cómo podemos ir mejorando este tipo de apego? ¿O cómo Vallejo ha trabajado su apego evitativo durante este tiempo? Porque sí puede salir, no significa que siempre vas a estar en ese tipo de apego, ¿no? Obviamente es ir mejorando como persona y hacerlo consciente. Cuando quieres reprimirte algo, permítete sentirlo. Siéntate con el sentimiento. Y te lo pongo un ejemplo ahora en mi término de mi relación pasada. Cuando sentía demasiada tristeza o bastante enojo o bastante frustración porque decía, ¿por qué me terminó? ¿Por qué no se dio la oportunidad de seguir creciendo? Y cosas por el estilo. Lejos de reprimirlas y decir, no siento nada, no pasa nada, me sentaba con el sentimiento. Me senté con la tristeza, me senté con el enojo, me senté con la frustración e hice la paz con ellas. Entonces es una forma en la que fui y en la que actualmente sigo manejando esa parte. Cuando Vallejo se siente enojado por el trabajo, por alguna situación, a ver, cálmate y siéntate con el enojo y qué es lo que te está ocasionando eso. ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esto? ¿O no se puede hacer esto? Y créeme que va a mejorar. El hecho de no expresar mis necesidades, cómo lo puedo o cómo fui combatiendo esa parte, es confiar en las personas, tal cual. Y en el episodio pasado, en el primer episodio, yo hablaba de que Mundo Mágico de Tony me estaba costando prácticamente ya la vida de esa empresa, ¿no? Porque no expresaba mis necesidades. Yo no hablaba de, oye, es que necesito, échame la mano en llevar las redes o échame la mano en contestar mensajes, ¿no? Entonces, cuando confío en mis dos gerentes de Mundo Mágico de Tony, expresé mis necesidades y fue un gran avance para mí. Entonces, aprende a confiar en las demás personas. Créeme que no todas las personas te van a dañar o te van a hacer daño. Confía en ellas. Y por ende esto nos lleva a delegar, saber delegar las situaciones. Si tú no puedes hacer algo, pide ayuda. No pasa nada, no te hace ni mejor ni peor persona el decir, sabes que no puedo, échame la mano. Entonces, el aprender a delegar nos va a funcionar bastante. Tomar espacios, tómate espacios. Es importante. Si la persona con la que estás te dice, sabes que quiero hablarlo ya, o tu jefe te dice quiero hablarlo ya y no te sientes preparado, está bien tomarte tu espacio. No lo quites. Es algo que nos funciona y siempre nos ha funcionado. Tómate tu espacio, relájate y abórdalo y platícalo. Es importante siempre abrir la comunicación y expresar cómo me siento, ¿no? No lo reprimes, simplemente dilo. Y no, créeme que no pasa absolutamente nada. Y lo más importante, rompe ese ciclo. Rompe lo que año tras año tras año has hecho. Rómpelo y cámbialo y trabájalo. Y créeme que te hablo desde mi parte personal, desde que descubrí que tengo un apego evitativo y durante todos estos meses lo he estado trabajando, me ha ayudado bastante. Me ha ayudado increíblemente y hoy en día todavía hay acciones que pues están ahí presentes, ¿no? Pero son acciones que se siguen pues trabajando. Prácticamente con esto cerramos el episodio del día de hoy. Si te quedaron más dudas sobre el apego evitativo o no fui lo suficientemente claro con el apego evitativo, te invito también a escuchar a la tanatóloga Eva Latapí. Es muy buena y tiene muchísima información sobre apego evitativo. Te invito también a leer libros o simplemente ve a terapia. Es lo mejor que puedes hacer. Si ya te descubriste o tienes un problema, no lo reprimas. Créeme que ir a terapia no te hace peor persona o no te hace estar loco. Se te aplaude, porque hoy en día yo considero que el no tener salud mental puede ser una enfermedad de este siglo. Entonces, esas son mis recomendaciones. Si tienes más dudas, acude a Eva Latapí o acude a tu psicólogo más cercano. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Platicando de...
con Jorge Vallejo. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos escuchamos, mejor dicho. Hasta la próxima.